Y seguimos aquí en las 3 gracias, que hoy es las 4 gracias recargadas. Sí, reload. Y tenemos un tema buenísimo, a mí me encanta, incluso pues como que tengo muchas ganas de que nos enseñen para hacerlo en nuestros hogares, porque vamos a hablar de los jardines verticales, que están cada vez más de moda. Y tenemos a Carolina Noreña, que es directora de proyecto, y a Marcela Noreña, también directora de planeación de todos estos temas. Empecemos pues por contarle, obviamente a los televidentes lo más básico, y es qué son los jardines verticales. Carolina. Bueno, perfecto, ¿cómo están todos? Bueno, los jardines verticales es como llevar los jardines que hemos visto toda la vida horizontales a las paredes. ¿Para qué? Para poder optimizar espacios y para poder tener más plantas en lugares pues, que nunca pensamos que podían estar. Ahí en la pared de la casa, en el balcón, donde sea, se puede poner. Lo que pasa es que cada vez pues vivimos en espacios más reducidos. Chiquitos. Antes pues la casa de la abuela era gigante, tenía patios, balcones. El solar, pues ya el corredor. Entonces había muchísimo espacio para uno poder tener jardines y plantas. Pero como ya cada vez los apartamentos son más chiquitos, las casas también tienen jardines más pequeños, entonces como que los jardines se han ido apoderando de las paredes, del techo. La idea es como poder llenar, digamos aquí vemos en pantalla. Intervenir algunos espacios para de esta forma seguir conservando el verde en nuestras casas, seguir teniendo el cuento obviamente de las plantas y de todo, pero acondicionarlo a los espacios que tenemos. Vemos incluso algunas imágenes y qué bueno que podamos hablar de esto, porque mi primera pregunta es, al ser eso en el muro o en eso, ¿puede ser cualquier planta o tienen que ser unas plantas específicas que no requieren tanto, se daña la pared? ¿Qué me va a decir el vecino? Bueno, lo principal es, el tipo de planta se escoge de acuerdo al sitio donde esté el jardín, ¿cierto? Entonces, si es un espacio con muy buena luz o con sol, hay unas plantas que son para ese tipo de luz. Y si es un espacio, digamos, que no tiene tanta luz, que está en interior, son otras plantas. Entonces hay sí, plantas de sombra, semisombra o de sol. Exacto. Y por otro lado, todo el tema que ustedes hablan de la pared, que si se puede dañar o que si puede generar humedades, los sistemas con los que ponemos los jardines verticales están precisamente diseñados para que esto no pase. O sea, nunca vamos a tener una humedad, nunca se va a dañar la pared, precisamente por esto, porque como las plantas están en contacto con el agua, tenemos que buscar un sistema pues, que no nos dañe el muro. Muy importante. Yo estaba mirando las fotos y me estaba imaginando uno en mi casa porque a mi tía le encantan las plantas y de hecho las tiene como en unas sillitas. Si el espacio, el espacio es muy reducido, sin hablar de una cifra exacta, ¿cuánto tendría uno que invertir más o menos en un jardín de este tipo? Porque está la ama de casa súper motivada ya viendo las 3 gracias que hoy está recargada y dice, no, pero eso me debe salir súper costoso ponerlo, implementarlo, las mangueras, no sé qué. Más o menos, ¿cuánto invierte uno? Bueno, a ver, es que nosotros precisamente desarrollamos como varias modalidades pensando en que la gente tiene el concepto de que es algo muy caro. Entonces existen los bolsillos, pero existen también, uno puede pues como pegar las materas de la pared, o tenemos también unas estructuras que son en hierro, en las cuales se meten las materas. Entonces todo depende pues número uno del espacio. Del espacio, sí. Claro, porque pues no es lo mismo una pared de 5 metros, exacto, a una pared de un balconcito chiquito. Pero más o menos, digamos que la modalidad más cara, que es el bolsillo, es más o menos unos 500.000 el metro cuadrado. Y en promedio que ustedes digan, no, acá los apartamentos de Medellín miden XY o los tamaños que por lo regular hacemos son de balconcito, esto en promedio, ¿cuánto puede invertir la persona? Pues a ver, digamos que por ahí unos 2 metros cuadrados. Claro que es que todo depende, porque hay gente que quiere forrar la pared de piso a techo y de esquina a esquina. Y también depende obviamente de las plantas, porque no son lo mismo el precio de las plantas que eliges unas a otras, ¿cierto? Hay unas que son más costosas. Y además existen, pues si digamos vamos a usar la modalidad de bolsillos, hay bolsillos que son mucho más grandes, que cargan plantas, que tienen el pilón es pues como toda la tierra y la raíz. Que estamos viendo en modalidad de bolsillos. No, es en unas materas que son plásticas. Entonces las materas plásticas tienen como unas boquitas, 3 boquitas, por ahí sale la planta y tienen un sistema que es apilable uno encima del otro. Es fácil de regar. Súper fácil. Sí, súper fácil. Precisamente él tiene como la boquita por donde sale la planta y simplemente tú con una jarra
le vas echando, pues, o con una regadera de piquito, le vas echando el agua por ahí. Además que debe ser mejor porque el agua cae, no es como cuando lo tienes sobre una mesa que de pronto Que el se agua te queda ahí y humedece, se te daña el... Es que la idea no es echarle tantas No, tanta una vez a la agua. Por eso es semana. que usted las ha ahogado. Ya sabemos por qué. La idea no es que salga regándose así, porque así como sale el agua, salen los nutrientes y sale todo lo que la necesita idea la es plantita para vivir. La idea es no encharcar las plantas, sino echarles una cantidad pues moderada, dependiendo del tamaño en el que ya esté sembrada. Y también para jardines que están sembrados, digamos, muy alto o en espacios donde es difícil pues regarlo manualmente, existe también el sistema de riego, que son unas mangueritas que van pues como por todas las hileras donde están las plantas y tienen unas boquitas específicamente ubicadas donde está cada planta. Y eso ya tiene un motor y tiene pues es un programador. O Entonces, sea, casi que uno simplemente enciende cuando necesite... no, eso está prendido siempre. solo. Pero buenísimo, porque entonces si me voy de viaje, No pasa nada. Es súper chévere. Tú lo ¿Qué? programas 2 veces al día, 3 veces al día, dependiendo del tipo Uno de llamando planta. a la vecina cada vez que va a salir de viaje porque le riegue las le matas. riegue Y las eso ya matas. está inventado, pero ¿dónde, en qué mundo y vivimos? ya saben que cuando uno toca el timbre, esos seguros, por favor, o sea, qué vergüenza, ¿cierto? Vecina, o si no, el de servicios del edificio, ay, venga, yo le dejo las Me maticas ayuda. acá fuera de la puerta y usted me les pega una volteadita. O sea que, pues como en la línea de lo que yo les estaba preguntando, uno más o menos con unos, supongamos, 300, 500 mil pesos ya puede tener un jardín vertical en Claro, su casa. y un jardín hermoso. O sea, ¿En serio? Sí. Dígame, ¿dónde le firmo? No, Jul, para que se anote. No, aquí está, no, yo me estaba imaginando y voy a hacer una pregunta porque hay, pues no sé, me voy a arriesgar. Pregunta. La palabra lo dice jardines verticales, bueno, uno se los imagina, pero la señora de pronto que está en la casa y que no vive en el apartamento tradicional, sino que vive de pronto en un apartamento donde tiene un balconcito de este tamaño y quisiera ponerlo ahí, ¿eso se puede o simplemente tiene que estar incrustado en la pared? Como que el balcón es como Ya, de yo esta sí mesa, me lo imaginé. así como de esta mesa. Sí. Haz de cuenta que este es el balcón. Pero Y quiere poner los esta forma, bolsillitos y es quiere así. ponerlos es así. ¿Se podría o solamente se pueden incrustar contra la pared? se puede perfectamente. Ah, buenísimo. Mejor dicho, todo se puede hacer. todo En se este puede. caso no es un jardín vertical, sino horizontal. pero Sería, también es sería un jardín horizontal, pero seguiría siendo, sí, porque sería, conservaría como en línea pues del jardín. ¿Cuáles son las plantas más recomendables para usar en jardines verticales? Que uno pueda decir, sobre todo porque, a ver, los jardines verticales los usamos principalmente en balcones. Es donde más los veo yo. Y en interiores también, me imagino. Son que divinos en interior, Piedras, sí, divinos. son Cuando espectaculares. utilizan la piedra y están como en las entradas, así en las fincas, se ve divina también. ¿Y cuáles son las plantas así las más recomendadas? Pues en realidad lo más recomendado es una planta que tupa mucho, o sea, que tenga como muchas hojitas y que cuelgue un poquito. ¿Para qué? Para que en el momento en que tú la pongas y ella empieza a caer, pues genere como ese efecto desde que está colgando. Como Y que se vea mucho más bonito. No sé si de pronto conocen, Como nuestros pues, jardines así. Sí. no sé si conocen el Miami. Sí, el claro. Miami es súper Claro. popular. Y el El de Miami la es abuelita. casi, y eso es casi que rasojo, o sea, eso se reproduce muy fácil, ¿cierto? Muchas cuidado. gracias. Yo me levanto todas las mañanas a regar mis maticas, me hace favor y me Yo me estaba acordando de la ardilla. Hermanitas, muchísimas gracias. Las Con hermanas muchísimo Lorena. gusto. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchísimas gracias.